yo creo que es súper interesante el proceso de mapuchización de Huenchumilla, que como dicen Pedro, partió más siendo más Jaramillo que Huenchumilla, que en los 90 se va encontrando con su, con su raza, dirían los Venazo Coñepán. Pero en el mismo proceso paralelo a otro dirigente de estos tiempos, muy distinto a Huenchumilla, que es Héctor Yaitul, por ejemplo, que también en los 90 se está reencontrando con su identidad. Y creo que el contexto de emergencia indígena en América Latina, más el proceso endógeno de los mismos mapuches, crea un proceso político crucial en plena transición democrática. Y esa ideología, esa lucha por el poder político, ha gestado una hegemonía social que no ha sido entendida desde los gobiernos. Y como no ha sido entendida, terminan expulsando a Huenchumilla del gobierno y vuelven a retraer a un conservador como el actual intendente. La lucha por el poder político es muy compleja. Y en momentos yo creo que sectores del movimiento, al encerrarse en una sola estrategia, abandonan esa aspiración de poder. Y esa lucha por poder es una lucha por hegemonía. Y por eso es que es interesante la reflexión que hace Huenchumilla en este libro, cuando dice, dos puntos y cito, nosotros tenemos que cambiar la mentalidad de nuestra gente, dice, hacerle entender lo que significa el poder político para el pueblo mapuche. Si no se logra esto, va a ser muy difícil progresar como pueblo y seguiremos demandando tierra y ayuda social, lo que no es solución, es parte de la solución, pero no es en el fondo el problema. El fondo, dice Huenchumilla, es de carácter político y tiene que ver con la disputa del poder. Eso significa, yo creo que a mi parecer, aceptar que es difícil en política tener una verdad absoluta, que los principios son un eje, el principio político, el principio de identidad, que fortalece esta lucha por derechos civiles, pero no pueden cerrarse en sí mismos. Yo creo que eso a veces le pasa al movimiento mapuche, que hay que buscar aliados antes que enemigos. Y para el caso del movimiento por autodeterminación, creo que es clave hoy día en este proceso generar un discurso público que sea más universal que particular. Es decir, que el chileno común y corriente simpatice con la causa mapuche y no solamente la vea como la lucha de los mapuches, sino que simpatice con el tema del buen vivir, simpatice con el tema de la recuperación de tierras, con el tema de la identidad. Evitar ese aislamiento va a evitar quedar reducido a una práctica política y quedar aislado finalmente como movimiento. Significa, por lo tanto, crear una estrategia para crear una ruptura en el corto plazo y avanzar en la utopía de nuestra gente, que es la autodeterminación. De repente se confunde, en el libro, el narrador, el investigador, el periodista con el político, Pedro, con el político, y no se sabe si está hablando Huenchumilla como el sujeto de la biografía o Cayuqueo el político. Si el que está hablando es la propuesta política de Cayuqueo a través de Huenchumilla como una excusa para, o utilizándose a Huenchumilla como una excusa para plantear la propuesta política de Pedro Cayuqueo. Lo cual puede ser legítimo, no sé, habría que preguntarle a Pedro quién va a hablar un rato más, ¿no? Pero me parece que esa es la sensación que a mí un poco me queda al final de esto, ¿no? Al final de esto. Me parece sí que hay una propuesta interesante. Al final están los anexos también de lo que plantea Huenchumilla y que lo resalta Pedro también, de la propuesta donde pide perdón al pueblo mapuche a nombre del Estado chileno por lo que el Estado chileno hizo, la usurpación de la tierra, bueno, en fin, ¿no? La propuesta de un Estado plurinacional, pluricultural, entre otras cosas. Y lo que hace Pedro también entonces es dar a conocer todo eso y esta propuesta de Huenchumilla y la vida de Huenchumilla, que Pedro dice también no es muy distinta a la vida de muchos otros mapuches y de muchos otros mapuches que vieron usurpado el Huelmapu, ¿no? Y lo que hace el libro también es de alguna manera desmapuchizar el conflicto y al mismo tiempo simultáneamente deschilenizar el conflicto. Es decir, aquí es un conflicto chileno-mapuche o mapuche-chileno, pero al mismo tiempo lo que está planteando Pedro, y algo conversábamos anoche también, él no está hablando, él no quiere un país fragmentado, un Hualmapu fragmentado, que es lo mismo que está planteando Huenchumilla, ¿no? Un país fragmentado, o en el caso de Pedro, un Hualmapu fragmentado o desintegrado. Tampoco se está planteando la diáspora de los chilenos, tal como fue la diáspora de los mapuches, o la expulsión de los mapuches debido o producto de la usurpación de sus tierras. No se trata de una limpieza étnica,
de los chilenos o la expulsión de los chilenos del territorio mapuche, lo cual sería absurdo, sería hacerle a los chilenos lo mismo que se le hizo a los mapuches, y eso jamás lo haría un pueblo como el mapuche, un pueblo esencialmente pacífico, sino que una integración, una convivencia, un diálogo entre dos pueblos distintos. Y lo que conversábamos con Pedro también anoche, y lo que plantea en su libro y en todo lo escrito y en su práctica política, lo que él plantea entonces es, más que chileno o mapuche conviviendo, también, tal vez a la larga, hablar de los walpomuenses, ¿no? En vez de chilenos y mapuches, sino que los walmapuenses que vivieran allá, ¿no? O sea, ya es una especie de fusión o hibridez, no sé cómo podríamos llamarle ya. Claro, más que dos nacionalidades distintas, sino que ¿qué serían los ciudadanos o los habitantes del Wallmapu, ¿no? de aquel país? Lo que me parece que es una cosa interesante. La cita de Huanchumilla hoy día no es con un cargo público, la cita de Huanchumilla es con la historia. Él siente que tiene una cita con la historia. Y esa cita con la historia tiene que ver con su identidad, con sentir que es un político profesional que ha tenido una gran carrera, viéndolo desde el punto de vista institucional, obviamente, ministro, alcalde, intendente, subsecretario, jefe de la bancada de diputados, en fin. Pero que llega el momento en que tú te miras al espejo y dices, sí, pues soy mapuche, pues. Y mi abuelo peleó con los chilenos en la batalla de Temuco. Y después yo viví todo este tiempo secuestrado por los huincas. Y ahora que tengo 70 años me doy cuenta que sí, pues soy mapuche, pues, y tengo poder. Entonces ahora como que llegó el momento de mirarte al espejo y decir, tengo que hacer algo. Y yo siento que eso es lo que está sucediendo. Quizás un psicólogo tendría que hacer un libro sobre Huanchumilla, más que un periodista, pero yo siento que eso es lo que está pasando en él, digamos. Yo, Tito, creo en la humanidad de las personas. Yo creo que las personas cambian. Yo creo que las personas también les pasan esas cosas. No son tan fríos políticamente, no son tan calculadores. Y yo creo que eso es lo que está pasando con él. No sé qué va a hacer de su futuro político. Lo dije hace un rato. Me encantaría que él lo que hizo como intendente lo haga ahora como ciudadano. Y en una plataforma que podría ser perfectamente la presidencial. No va a ser presidente. En un país racista como Chile, Huanchumilla jamás va a ser presidente. Pero sí quizás como candidato, con la tribuna que le ofrece ser candidato, él podría instalar nuevamente ahí el tema de la plurinacionalidad, el tema del plurilingüismo, el tema de los derechos territoriales, en fin. Creo que eso él lo podría hacer perfectamente. Hay hartos hitos en su corta estadía como intendente, que yo lo relato en el libro. La visita al Machi Celestino, cuando fue a Temucuicui sin escolta policial, y fue a parlamentar con los loncos de Temucuicui, en una escena muy del siglo XIX, que es muy bonita además, la escena de cómo él fue a Temucuicui a parlamentar con los dirigentes, a una zona donde hace 15 años no entraba ninguna autoridad, entraban puras fuerzas especiales ahí. Y Huanchumilla aceptó la invitación de los loncos para parlamentar como mapuche ahí. Y esa escena yo la relato en el libro y es muy bonita. O sea, hay hartos hitos en su breve paso, 1 año y medio como intendente, que a mí me demuestran que aquí hay algo más profundo. Y que ese algo más profundo, me guste o no el personaje, implica una oportunidad. Y lo que yo al menos concluyo finalmente es que hay tan pocas oportunidades que tenemos hoy día para el encuentro y para decir que este problema realmente es político y que la sociedad chilena entienda eso y que la clase política lo entienda y que la oligarquía chilena lo entienda, que tener a este personaje ahí en el retiro político es una irresponsabilidad. O sea, él puede cumplir un rol todavía. Yo creo que él puede cumplir un rol y tengo la sensación de que está pensando si lo va a cumplir o no. A él le quedan 5 años de vida política útil, digamos. Ya tiene algunos achaques, está un poco enfermo, en fin, pero él calcula que le quedan 5 años de actividad pública. Y creo que pueden ser 5 años muy interesantes, no solamente para él como político, para el movimiento mapuche en general. Porque, ojo, él recibió el respaldo transversal de gran parte del movimiento mapuche. Los sectores antisistémicos, a los cuales adhieren varios de los que están sentados acá al lado mío,
obviamente no fueron muy proclives a Huanchumilla, porque los que son antisistémicos, ¿cierto Tito? Y cierto Fernando, no creen mucho en el Estado, ni creen mucho en las vías institucionales. Ellos más bien creen en... Piensa bien lo que hay a decir. Sí. Piensa. Creen en la revolución y en estas cosas que cantaban ahí John Lennon y esas cosas. Bueno, en el caso de Huanchumilla, él recibió un respaldo transversal del movimiento mapuche que sí está por las vías institucionales, desde la gente que está en organizaciones funcionales, comunidades, asociaciones, y también, por ejemplo, los 9 alcaldes mapuches que hay en el sur. En el sur hay 9 alcaldes mapuches, hay 9 dirigentes gobernando comunas en la Araucanía, y esos 9 dirigentes tienen planteamiento y tienen programas políticos mapuche. Están oficializando la lengua, están avanzando en el tema de la bandera, están avanzando en temas territoriales. O sea, hay dirigentes políticos mapuches hoy día gobernando comunas y están haciendo política mapuche en esas comunas. Entonces, que esos 9 alcaldes, y uno de ellos, un antiguo amigo mío, compañero en la CAM, Juan Carlos Reinao, que preside a los alcaldes mapuches, ellos fueron los primeros en asistir a Temuco a saludar a Huanchumilla el día que fue despedido. Ellos ese mismo día llegaron a Temuco y fueron a su departamento a saludarlo. Entonces, no es solamente Huanchumilla el tema, hay una vía institucional de conquista de poder político electoral que hoy día está ganando posición en el sur, está ganando espacios. Y a ese sector institucional que está luchando políticamente, yo creo que no le hace mal la existencia de un político como Huanchumilla. Al contrario, le da un impulso potente a ese camino. Hay otros caminos que los conocemos, a los cuales yo también adhiero, especialmente a las 5 de la mañana, pero es claro que la vía institucional es un camino que los mapuches han ocupado históricamente y que es un camino que no se puede menospreciar. Y a ese camino Huanchumilla puede hacer un gran aporte, como también lo puede hacer para hacerle menos duro el camino a mis amigos. Porque una de las propuestas de Huanchumilla, de su plan que nunca pudo el gobierno escuchar ni aceptar, por ejemplo, era el indulto a los presos políticos. En la propuesta de Huanchumilla, que presentó, que no pudo presentar, pero que la hizo pública, figura el indulto a los presos políticos mapuche. Y ese indulto, para delitos no de sangre, como son los indultos en muchas partes del mundo, la ley de amnistía, Huanchumilla no lo propone para los que están por la vía institucional, lo propone para pacificar los espíritus y para gestar un proceso de reconciliación pacificación suena feo, pero de reconciliación regional con los sectores, porque también él está pensando en los sectores que están en el activismo más radical, porque él también entiende que ese camino también es válido. Y por eso él tuvo gestos como la visita a Temucuicui, o ver al Machi Celestino en la cárcel, en fin, porque él también reconoce validez en ese camino. Entonces, yo creo que no es sobredimensionar la figura cuando el escenario político actual nos tiene en una pobreza absoluta de liderazgos mapuche.